El tema de hoy es equilibrio químico. Para estudiar el equilibrio químico vamos a tomar como ejemplo la reacción entre el hidrógeno y el yodo para dar el yoduro de hidrógeno. Si observamos esta reacción en un primer momento, vamos a encontrar que solamente tenemos las moléculas de los reactivos, es decir, del hidrógeno y del yodo. Si dejamos transcurrir el tiempo y tomamos nuevamente una muestra del sistema, vamos a encontrar la presencia del producto, el yoduro de hidrógeno, pero sin embargo vamos a encontrar algunas moléculas todavía de los reactivos, yodo e hidrógeno. Entonces podemos ver que algunas reacciones químicas no terminan y pueden desplazarse en ambas direcciones. Si planteamos una reacción general de A más B que me da C más D, vemos que hay una doble flecha, es decir, que la reacción es reversible. Esto significa que tanto los reactivos A y B me van a dar productos C y D, como mis productos C y D se van a descomponer para volver a formar los reactivos A y B. Cuando la velocidad de la reacción directa, es decir, de reactivos que me dan productos, es igual a la velocidad de la reacción inversa de los productos que vuelven a descomponerse para formar los reactivos, decimos que el sistema está en equilibrio. Este equilibrio es dinámico, lo que significa que continuamente las moléculas reaccionan de reactivos para darme productos y de productos para darme reactivos. Pero la composición, es decir, la concentración de la mezcla de reacción no cambia. Recordemos este sistema que vimos anteriormente en cinética para la reacción de A que nos da B. En el tiempo cero teníamos solamente concentración del reactivo A 10 moles por litro. A los 10 minutos tomábamos una muestra y encontrábamos ya la presencia del producto B en 3 moles por litro, mientras que había disminuido la concentración del reactivo A en 7 moles por litro. Si tomamos la muestra a los 30 minutos, ya encontrábamos que la concentración de B había aumentado a 5 moles por litro, mientras que la de A había caído a 5 moles por litro. Si graficamos la evolución de la concentración de productos y reactivos en el tiempo para la reacción A más B, que me da C más D, vemos que la concentración de reactivos va disminuyendo hasta llegar a un punto donde se hace constante, mientras que la de productos C y D va aumentando hasta llegar a un punto en el que se mantienen constantes. Decimos que en este punto, a partir del cual las concentraciones se mantienen constantes, se alcanzó el equilibrio. Vemos que la concentración de A y B nunca va a llegar a cero al final de la reacción. Vamos a plantear ahora la constante de equilibrio en términos de la concentración, a la que vamos a llamar K sub C. Si tenemos una reacción de A más B que da como producto C más D, y decimos que esta reacción llega al equilibrio cuando se igualan las velocidades directas e inversas, podemos reemplazar ahora los términos de velocidad por lo que vimos anteriormente en cinética química. Entonces vamos a ver que la velocidad directa va a ser igual a la constante de la reacción directa por la concentración de A por la concentración de B, que va a ser igual a la constante de la reacción inversa por la concentración de C por la concentración de D. Agrupamos ahora los términos de constante y los términos de concentración. Nos queda así que la constante de concentración va a ser igual a la relación entre la constante de la reacción directa sobre la constante de la reacción inversa, y que va a ser igual al producto de la concentración de los productos dividido el producto de la concentración de los reactivos.
queda entonces que la constante de equilibrio se define como el producto de las concentraciones en el equilibrio en moles por litro de los productos elevado cada una de ellas a su correspondiente coeficiente estequiométrico, dividido el producto de las concentraciones molares de los reactivos, elevado cada una de ellas a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Si tenemos ahora planteada la reacción de A de A más B de B que me da C de C más D de D, considerando las letras minúsculas como los coeficientes estequiométricos, podemos plantear entonces que la constante en función de la concentración va a ser igual a el producto de C elevado a la C, que es su coeficiente estequiométrico, por D elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico, sobre el producto de los reactivos A y B elevado cada uno de ellos a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Kc depende de la temperatura y es independiente de las concentraciones iniciales de los reactivos. ¿Qué pasa con la constante de equilibrio donde existen líquidos puros y sólidos? En aquellas reacciones donde alguno de los reactivos o productos aparecen en estado sólido o son líquidos puros, vamos a tomar su concentración con valor 1. Para aquellos sistemas donde los reactivos y productos se encuentran en estado gaseoso, se plantea la constante de equilibrio en función de la presión, a la que vamos a llamar Kp, teniendo en cuenta las presiones parciales de cada uno de los reactivos y productos de la reacción, siguiendo con la ley de Henry. Así, por ejemplo, para la reacción de pentacloruro de fósforo, que se descompone en tricloruro de fósforo y cloro, tanto productos como reactivos están en estado gaseoso, si plantearíamos la constante de equilibrio en función de la concentración, nos quedaría que la obtenemos multiplicando o haciendo el producto de las concentraciones del cloro por el tricloruro de fósforo sobre la concentración del pentacloruro de fósforo. Pero como en este sistema todos los, tanto reactivos como productos están en estado gaseoso, entonces vamos a plantear en forma correcta la constante de equilibrio en función de la presión. Y así nos queda que va a ser igual a la presión parcial del cloro por la presión parcial del tricloruro de fósforo sobre la presión parcial del pentacloruro de fósforo. ¿Cómo podemos calcular las concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio? Supongamos que tenemos la reacción A más B que me da C más D. Si tengo como datos las concentraciones iniciales de los reactivos A y B, puedo plantear que en un tiempo inicial voy a conocer la concentración de A y la concentración de B. Si dejo que suceda la reacción y llega al equilibrio, en el momento del equilibrio voy a tener la concentración de A menos X cantidad que se transformó en producto y la concentración de B menos X cantidad que se transformó también en producto. Por otra parte, voy a tener las concentraciones de los productos C y D en un valor de X. Si planteamos la constante de equilibrio en función de la concentración, sabemos que es igual al producto de las concentraciones de los productos sobre el producto de las concentraciones de los reactivos. Entonces, reemplazando estos valores en la reacción que estábamos viendo anteriormente, vemos que el valor de las concentraciones de los productos era X, así que será X por X, X cuadrado, y la concentración de los reactivos va a ser igual a la concentración inicial de A menos X por la concentración de B menos X. Si las concentraciones iniciales de A y B tenían el mismo valor, simplemente vamos a tener que despejar la X en esta ecuación que nos quedó. Pero si las concentraciones iniciales de los reactivos A y B fueran diferentes, entonces nos va a quedar planteada una ecuación cuadrática para la cual
necesitaríamos resolver utilizando la ecuación cuadrática que conocemos. Veamos ahora un ejemplo. Para la siguiente reacción, la constante de equilibrio es 49 a una determinada temperatura. Si se colocan 0,4 moles de A y B en un recipiente de 2 litros a esa temperatura, ¿qué concentraciones de todas las especies estarán presentes en el equilibrio? Entonces vamos a tener planteada una reacción de tipo A más B que me da C más D como producto. El dato principal que tenemos que sacar primero es qué concentración molar tengo de los reactivos, ya que el dato que me da es 0,4 moles pero en 2 litros. Por lo tanto, al sacar la concentración molar me queda que tengo en el estado inicial 0,2 molar de A y 0,2 molar de B. Para calcular las concentraciones en el equilibrio, vamos a decir que de la concentración de A me quedará 0,2 menos X, que pasaron a ser producto, lo mismo pasa para B, 0,2 menos X, que pasó a ser producto. Y las concentraciones de los productos C y D serán X y X. Entonces ahora planteamos la constante de equilibrio en función de la concentración, que recordemos que era el producto de las concentraciones de productos sobre el producto de las concentraciones de reactivos. Así entonces, reemplazando, voy a tener x por x, x cuadrado, y 0,2 menos x por 0,2 menos x, que me quedará 0,2 menos x al cuadrado. Como dato me da el problema que la constante de equilibrio tiene un valor de 49. Por lo tanto, ahora reemplazando, lo que hago es pasar el término de cuadrados que tengo para x y 0,2 menos x como raíz cuadrada al otro término. Así me va a dar 7. Luego paso el 0,2 menos x, que está dividiendo, lo paso multiplicando al otro término. Y ahora aplico una distributiva. De la distributiva me va a quedar 1,4 menos 7x igual a x. Ahora paso todas las x al mismo término y me va a quedar 1,4 igual a 8x. Despejo x y me queda 1,4 sobre 8, por lo tanto x va a tener un valor de 0,175. Ese valor de x es la concentración de los productos C y D. Ahora me queda todavía sacar cuál es la concentración de A y B en el equilibrio, que lo obtengo restando a 0,2 menos 0,175. El valor es de 0,025 molar para los reactivos. Siempre tengamos en cuenta que la concentración de productos nunca va a ser mayor que la concentración inicial de mis reactivos, porque no me puede dar un valor de concentración negativo. Vamos a ver ahora qué factores pueden afectar el equilibrio. Para esto vamos a estudiar el principio de Le Chatelier, que dice que cuando se efectúa un cambio a condiciones o estímulos de un sistema que está en el equilibrio, este sistema va a responder contrarrestando el cambio y alcanzando un nuevo estado de equilibrio. Estos cambios pueden ser cambios en la concentración de reactivos o productos, cambios en la presión si se trata de un sistema de gases, cambios en la temperatura y también el agregado de catalizadores. Vamos a ver ahora cómo afecta la composición de una mezcla en equilibrio los cambios en la concentración de reactivos y productos, los cambios en la temperatura, los cambios en la presión parcial de reactivos o productos, cambiando el volumen. Primero, cambios en la concentración. Si tenemos una reacción de tipo A más B que da C más D, veamos ahora, ¿qué pasa si aumento la concentración de los reactivos A o B? Vamos a obtener un desplazamiento de la reacción hacia la derecha o, lo que es lo mismo decir, hacia los productos. Si por otro lado tengo un aumento en la concentración de los productos, lo que va a hacer el sistema es desplazarse hacia los reactivos, es decir, hacia la izquierda. Vamos a ver para
interpretar esto desde una forma gráfica. Supongamos un sistema de vasos comunicantes, donde tenemos en un extremo los reactivos y en otro extremo vamos a llamarlo productos. ¿Qué pasaría si agrego líquido desde el punto de donde dice reactivos? Se desplazará la columna de líquidos hacia los productos. Y en cambio, si agrego líquido desde los productos, veo que el sistema se desplazará hacia reactivos. De esta forma, les va a ser más fácil recordar cómo se desplaza el equilibrio hacia un lado y hacia el otro según lo que se agregue, ya sea aumentar la concentración de reactivos o aumentar la concentración de productos. ¿Qué pasaría ahora? Y sigan teniendo presente este gráfico. En vez de aumentar las concentraciones, disminuimos las concentraciones. El primer punto es disminuir la concentración de reactivos, A o B. Vemos que el equilibrio se va a desplazar hacia reactivos para compensar la concentración o la cantidad de reactivos que quité del sistema. Por otro lado, si disminuye la concentración de C y D, es decir, de los productos, el sistema lo compensará formando más productos, es decir, se desplazará hacia la derecha o hacia productos. Veamos ahora qué pasa con los cambios en la presión. Producen cambios significativos sobre las concentraciones de los gases en sistemas de mezclas de los mismos. Es decir, que necesito de un sistema de mezcla de gases para poder notar un cambio en la presión. Veamos ahora un ejemplo para una reacción A que me da como producto 2B. Tanto reactivo como producto están en estado gaseoso. ¿Qué pasa si yo a este sistema le aumento la presión? Voy a ver que hay un desplazamiento del equilibrio hacia donde haya menor número de moles gaseosos. Y si yo veo la reacción que planteé, en el lado de reactivos tengo 1 mol y en el lado de productos tengo 2 moles. Por lo tanto, un aumento en la presión hará que el equilibrio se desplace hacia reactivos, que es la forma en que ocupa menos lugar. En cambio, si se produce una disminución de la presión, voy a notar que hay un desplazamiento hacia donde haya mayor número de moles gaseosos. Es decir, que vamos a ver un desplazamiento en este caso hacia los productos. Veamos ahora los cambios en la temperatura. Y aquí tendríamos que tener en cuenta si se trata de reacciones exotérmicas o endotérmicas. El primer caso, planteamos una reacción de tipo exotérmica. Tenemos los reactivos A y B que me dan productos C y D y una liberación de calor. Es decir, que tiene un delta H, una diferencia de entalpía negativa, porque se trata de una reacción de tipo exotérmica. ¿Qué pasa si yo a esta reacción le aumento la temperatura? Voy a producir que el equilibrio se desplace hacia reactivos, es decir, hacia la izquierda. Es como que yo estuviera agregando o aumentando la concentración de un producto, ¿sí? Entonces el aumento de la temperatura aumenta el calor del sistema y hace que mi desplazamiento del equilibrio sea hacia reactivos. Por otro lado, una disminución en la temperatura va a hacer que la reacción se desplace hacia productos. Si yo quiero en una reacción que es de tipo exotérmica favorecer que esa reacción se lleve a cabo más rápido, lo que tengo que hacer es poner el recipiente donde yo contengo los reactivos en un baño, por ejemplo, con hielo, para ir eliminando el calor que se va generando y enfriando la reacción de forma de favorecer el desplazamiento hacia los productos. Veamos ahora el caso de una reacción endotérmica, una reacción con una diferencia de entalpía positiva. Tenemos el calor va a ser uno más de mis reactivos, ¿sí? Voy a tener la reacción, va a estar constituida por los reactivos A y B, va a necesitar de calor para llevarse a cabo y los productos van a ser C y D.
Es una reacción a la que yo debo darle temperatura o darle calor para que se pueda llevar a cabo. Entonces, un aumento en la temperatura favorecerá el desplazamiento de la reacción hacia productos, mientras que una disminución de la temperatura hará que la reacción se desplace hacia los reactivos. Bien, veamos por último cómo afecta la presencia de un catalizador al equilibrio. Recordemos que el catalizador modifica la velocidad de la reacción directa e inversa. Por lo tanto, cambia el tiempo necesario para llegar al equilibrio. Recordemos que los catalizadores disminuían la energía de activación. Vamos a ver ahora la relación que existe entre Kp y Kc, es decir, entre la constante de equilibrio expresada en términos de presión y la constante de equilibrio expresada en términos de concentración. Sabemos que para un equilibrio de gases, la constante puede expresarse en términos de presiones parciales en unidades de atmósfera, como vimos anteriormente. Si tenemos la reacción de dinitrógeno que se combina con 3 moles de dihidrógeno para darme 2 moles de amoníaco, tanto reactivos como producto van a estar en estado gaseoso, podemos plantear que Kp va a ser igual a la presión parcial del amoníaco elevado al cuadrado sobre la presión parcial del nitrógeno por la presión parcial del hidrógeno elevado al cubo. Bien, recordemos ahora la ecuación general de los gases que decía que la presión por el volumen era igual a N, número de moles, por R, por la temperatura absoluta. Si ahora despejamos N sobre B, nos queda que es igual a la presión sobre R por T. N sobre B sería número de moles sobre volumen, por lo tanto me indica concentración. Por lo tanto, N sobre B es igual a P sobre R por T, entonces vamos a reemplazar los términos de concentración que teníamos cuando planteamos la constante de equilibrio en función de la concentración para la reacción de formación del amoníaco por todos los términos de P sobre R por T que corresponden a cada uno de reactivos y productos. Así nos va a quedar que Kc va a ser igual a la presión parcial del amoníaco sobre R por T todo elevado al cuadrado sobre la presión parcial del nitrógeno sobre R por T por la presión parcial del hidrógeno sobre R por T todo elevado al cubo. Si ahora agrupamos todos los términos de presión por un lado y sacamos los términos de R por T por otro lado, nos quedaría que la presión parcial del amoníaco al cuadrado sobre la presión parcial de nitrógeno por la presión parcial del hidrógeno al cubo por el término de 1 sobre R por T al cuadrado sobre 1 por R por T por 1 por R por T al cubo va a ser igual a mi constante de concentración. Bien, entonces ahora vamos a ver que mi Kc va a ser igual entonces a la presión parcial del amoníaco elevado al cuadrado sobre presión parcial del nitrógeno por presión parcial del hidrógeno elevado al cubo por 1 sobre R por T a la menos 2, que sale de agrupar todos los términos de 1 sobre R por T que teníamos cuando agrupamos estos términos. Entonces así podemos definir como Kp es igual a Kc por R por T elevado a la delta N. Esta delta N la sacamos haciendo una resta entre los números de moles de los productos menos los números de moles de los reactivos que tenemos en la reacción planteada. Recordemos que R es igual a 0,082
litros atmósfera sobre Kelvin mol, que es la constante universal de los gases. Ahora vamos a ver la relación que existe entre la constante de equilibrio y la energía libre. Si consideramos un estado estándar de una atmósfera y soluciones a concentraciones molares, podemos decir que ΔG, que es la variación de energía libre, va a ser igual a menos R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Así, vamos a tener que si tenemos un ΔG negativo y una constante de equilibrio mayor a 1, la reacción va a estar desplazada hacia la derecha y me va a indicar que es espontánea. Un ΔG igual a 0 corresponde a una constante de equilibrio igual a 0 para concentraciones unitarias. Es decir, que mi reacción está en equilibrio. Y un ΔG positivo, o sea, una variación de energía libre positiva, corresponde a una reacción que no es espontánea, es decir, lo que me dice que la reacción inversa sería espontánea, y corresponde a una constante de equilibrio menor a 1. Veamos la aplicación de este concepto de equilibrio químico en una reacción biológica. Para ello vamos a plantear la reacción de la formación de oxihemoglobina. Como ustedes saben, la hemoglobina es la sustancia que está dentro de los glóbulos rojos y que es la encargada de transportar el oxígeno hacia los tejidos. Así vamos a tener una reacción de asociación de hemoglobina disuelta más oxígeno que me da oxihemoglobina. Si planteamos la constante de concentración para esta reacción, vamos a tener que es igual a la concentración de la oxihemoglobina sobre el producto de la concentración de la hemoglobina por la concentración de oxígeno. Pero como hablamos de oxígeno y sabemos que es un gas, esta concentración de oxígeno va a depender en realidad de la presión parcial del mismo en la mezcla de gases del aire. Esta presión parcial del oxígeno va a tener una diferencia cuando esté a distintos niveles de altura. Es así que si estamos a nivel del mar, la presión parcial de oxígeno va a ser 0,2 atmósferas. Pero cuando uno está en alturas, por ejemplo, sobre una montaña de 3.000 metros, la presión parcial del oxígeno va a ser de 0,14 atmósferas. Y aquí les voy a dejar una inquietud y va a ser para que ustedes piensen cómo el organismo o por qué el organismo de una persona necesita de un periodo de adaptación cuando se traslada desde el nivel del mar hacia la altura de una montaña. Se los dejo para que lo piensen y cuando tengan su opinión, me la comparten por el foro. Hasta luego.